Buenos días. Desde la Vicerrectoría de Docencia de nuestra alma mater, les damos una calurosa bienvenida a la cátedra abierta Lectores y Lecturas, pensar y conversar sobre lo leído. Los libros, ancla de la paciencia de los hombres y mujeres aplicados, dedicados a surcirlos letra a letra y sobre prolongaciones de papel, son los que conservan los secretos que luego tantos leerán. Los libros, obra de un particular tejido venido de la punta que nada hiere, son lo que son, objetos adorables, bien por antiguos y de difícil recepción, bien por nuevos y de costosa consecución. Saludamos al público que nos acompaña, a la profesora Clara Inés Ríos Acevedo, una de las diversas voces que hacen parte de este llamado de nuestra alma mater. En esta ocasión, a través de la cátedra Ilíada, el ideal de ser mejor. Clara Inés Ríos Acevedo es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, coordinadora general y editora de 2 seminarios sobre educación y cultura política, autora de los libros Libertad, Dignidad y Autoridad, de las vidas, las guerras y las ciencias, y de artículos de revistas sobre los conceptos de formación, educación y ética, así como sobre la relación entre el derecho, la ética y la política. Junto a ella, hoy reflexionaremos entre la multiplicidad de temas que se pueden abordar a partir de la obra clásica Ilíada en torno al ideal de ser el mejor como héroe en los campos de batalla y su paulatina extrapolación desde el ámbito de la guerra al mundo de la política, teniendo como punto de llegada el siglo V a.C. o siglo de Pericles. Démosle entonces la bienvenida a la profesora Clara. Pues resulta que era yo estudiante de bachillerato, por allá como en segundo de bachillerato, y la profesora nos dividió la Ilíada por cantos. Y a mí me tocó un canto, pues no… ¿Sí? No, déjalo así, yo mejor me acerco. Es que yo tengo una voz como capaz de, pues sin micrófono, pero la garganta hoy no me da. Entonces esta profesora nos dividió por cantos y a mí me tocó pues cualquiera como de los primeros. Yo decidí, yo pensé, pero si uno se lee una obra como sin haber el principio, eso queda como trunco. Y empecé a leerla toda y yo no entendí nada. Yo entendía, a pesar de haberla empezado, yo entendía una pelea y 2 mujeres y unos nombres muy parecidos y unos otros nombres extrañísimos, y yo insistí en leer y terminé. Y cuando terminé yo entendí que yo no había entendido nada. Era como por pura resistencia terminarla. Y luego, como era una situación tan angustiosa, a mí se me olvidó, yo no sé qué pasó. Pues es decir, se la presenté a la profesora, hubo un examen, ya se me olvidó. Era como tan frustrante para mí no haber entendido nada, ¿sí? Y sin embargo, en esa lectura a mí me quedaba como el recuerdo de que había cosas tan bonitas. Yo alcanzaba como a leer algunas cosas que no recuerdo cuáles son, pero recuerdo el sentimiento. Y a mí me parecían tan hermosas y como que más me dolía no entender, como saber ensartar esas cosas hermosas con un argumento. Bueno, eso se quedó así. Después, en mis clases de ética y educación política, pues yo trato de ir avanzando, y claro, para hablar de la política, uno se va a Atenas, a la democracia ateniense. Yo llegué hasta Dracón, que fue el primero que que codificó las leyes por primera vez en Occidente, pero a mí me quedaba la pregunta de, bueno, pero ¿esto dónde empezó? La ciudad-estado griega, esta idea democrática no pudo haber salido así como de la nada, pues, o Pericles era un hombre extraordinariamente grande, lo fue pues, pero esto sería súper extraordinario como haber llegado él solo. Y de pronto a mí me gusta mucho trabajar, y ahora estoy muy empeñada en trabajar literatura y política. Y yo dije, pero
la Ilíada es como el primer texto grande, completo que se conoce en Occidente. ¿No será que hay algo? Bueno, y yo me he leído varios libros buscando algo, pues, y no encuentro nada, y no, pues, ¿qué se va a hacer? ¿No? Entonces, también me van a perdonar porque necesito agua, confites, de todo. Y me fui a la Ilíada y la leí toda, pues, como entendiendo el argumento. Hermosísima, hermosísima, hermosísima. Y cuando termina llegué a la conclusión, sí, aquí está. Aquí hay como unos elementos centrales, importantes, indispensables, sin los cuales no es posible la política. Y bueno, y llegué a muchas conclusiones que yo se las voy a contar y que obviamente eso se pone en discusión, ¿me entiende? Si alguien puede decirme, no, es que usted está más equivocada, que bueno, yo le escucho y a lo mejor sí, ¿cierto? Pero yo alcancé bueno, y estoy trabajando ya hace mucho rato, pues, la Ilíada, y bueno, entonces les voy a contar. Para hablar de la Ilíada, o sea, para hablar de la Ilíada desde el punto de vista que yo quisiera hablar, hay que hablar un poquito de la época, a ver cómo digo yo. Sí, una época prehomérica, porque hay otra, la que sigue se llama época homérica, pero luego vamos a ver por qué. Una época prehomérica. En la época prehomérica se habían llevado a cabo ya dos cinecismos. Un cinecismo es la concentración de personas en núcleos poblacionales que antes estaban dispersas, ¿sí? Entonces, en la época prehomérica se habían llevado a cabo los dos cinecismos que yo considero que son fundantes de la política en el Ática. Yo me ubico en Atenas, ¿sí? Porque Atenas de allí nació la democracia. Entonces, y claro, y hubo cinecismos en las otras ciudades-estado griegas, pero en Atenas hubo dos reuniones de las personas dispersas en la época prehomérica. Cécrope fue una persona, un hombre, que ellos por su coraje, su valentía, defendían a las personas, y él fue el primer rey del Ática. Este rey tenía, mire cómo se envuelven las cosas en la mitología, pero sabemos que el mito tiene su fondo de verdad, ¿no? Este rey tenía un cuerpo híbrido de hombre y de serpiente. Luego, otros autores empiezan a racionalizar el mito y dicen, no, pues efectivamente no era que tuviera el cuerpo de hombre y de serpiente, sino que hacen interpretaciones, ¿no? Pero, y no tenía, él era autóctono, es decir, no tenía un padre, sino que brotó de la tierra. O sea, la tierra es como la madre, pero sin padre, brotó de la tierra. Y entonces él como que protegió a unos y en fin, y reunió a los grupos pequeños poblacionales que estaban dispersos, pero que eran ya sedentarios en 12 aldeas, ¿no? Este Cécrope es muy, muy importante para los atenienses, y van a ver que después, por allá como en el siglo VI, van a nombrar unos héroes que llaman epónimos, y uno de ellos, una tribu, será la tribu, y el epónimo que es el quien da el nombre a algo. Por ejemplo, el epónimo de la biblioteca de la Universidad de Antioquia es Carlos Gaviria. Entonces, las tribus tenían un epónimo y una de ellas es Cécrope, porque ellos consideraban que habían hecho para ellos una cosa muy grande, que era permitirles que se reunieran, porque eso les daba seguridad, porque los unos asaltaban a los otros, y esa seguridad para ellos era grandiosa, ¿no? Entonces, él era uno de los héroes áticos. Después, en un segundo cinecismo en Atenas, Teseo, que es un rey mítico, reunió en Atenas a estas 12 aldeas, creando, piensen en grupos pequeños piensen en grupos pequeños de personas
que Cécrope unió en pequeñas aldeas, y este Teseo los une, esas pequeñas aldeas, ya en un centro más grande, y ese centro se llamó Atenas. Hay una biografía de Teseo en Plutarco, en las Vidas Paralelas, que pues lo ubica uno con este personaje. Reunió las 12 aldeas, creando con ello las condiciones mínimas para la práctica política, que son la unificación de las personas en un área geográfica. No puede haber como política si no hay un espacio geográfico donde la gente esté asentada, no pueden ser nómadas, ¿no? Un rey que manda y un grupo de personas que obedece. Esas serían pues las 3 condiciones absolutamente mínimas y que obedecen y conviven bajo reglas y en este caso según el derecho divino, porque ellos creían que todo lo hacían los dioses, absolutamente todo, y que el rey también era porque Dios lo había convertido en rey. Bueno, este Teseo es nombrado en la Ilíada, Cécrope no, pero uno anterior a Teseo que se llama Erecteo, ese sí está nombrado en la Ilíada, entonces uno presupone por eso que el Cécrope que hizo el primer cinecismo pues no es nombrado en la Ilíada, pero que Homero sí tiene en cuenta 2 grandes reyes de esa época y uno de ellos es Teseo, que hizo el segundo cinecismo. Bueno, el poder unificador bajo las reglas de los grupos poblacionales antes dispersos fue sufriendo una suerte de proceso de extrapolación de lo político incipiente a lo militar naciente. Ese gran contingente militar del que habla la Ilíada es imposible sin que antes haya, por lo menos hayan tenido la experiencia de que alguien debe mandar y otros deben obedecer, no tanto el terreno. Repito, el poder unificador bajo reglas de los grupos poblacionales antes dispersos fue sufriendo una suerte de proceso de extrapolación de lo político incipiente a lo militar naciente por un proceso de optimización de estas condiciones mínimas, el que manda, el que obedece, para la convivencia aplicadas al arte de la guerra que cualificó el destacamento militar que avanzó sobre Troya. Es decir, de esa experiencia política se nutre la experiencia guerrera y hace posible que un gran contingente avance sobre Troya teniendo un general bajo el cual están en mando todos los demás reyes y todos los demás soldados, una estructura de poder. Si no existiera desde esa política incipiente el conocimiento de esa estructura de poder, pues ellos no habrían tenido como, digamos, el ejemplo para poder organizarse y avanzar contra Troya. Esto es como una hipótesis que más adelante voy a tratar de desarrollar. Pero antes yo les debo contar la síntesis de la Ilíada muy rápidamente para que nos ubiquemos. Y para contarles la síntesis de la Ilíada, saqué el nombre de los personajes porque me acordé que como tiene tantos nombres, uno no sabe quién es quién. Entonces ahora, para que estemos, quienes no la hayan leído de pronto o la hayan leído hace mucho tiempo, estén familiarizados. Empecemos porque los griegos en ese entonces no se llamaban griegos. Griegos se llamaron después, ahora se llamaban aqueos, dánaos y argivos, pero todos ellos luego fueron los griegos. Y se les llama el bando panaqueo. Yo les voy a llamar el bando panaqueo o los griegos, pero entre comillas, ¿cierto? Entonces, de los griegos son Menelao y Agamenón, ellos son hermanos. Menelao, esposo de Helena, la que se llevó Paris, y Agamenón, hermano de Menelao, que es el comandante general del bando panaqueo. Se les dice los atridas, esto también me votó cuando yo estaba en segundo bachillerato, se les llama los atridas porque son hijos de Artreo. Es que entonces se usaba un patronímico, entonces si Juan fuera hijo de Patricio, se llamaría Patriceo, por decir algo así, se usaba el patronímico. ¿Quién es usted? Yo soy fulano, el hijo de. Bueno, Aquiles es el mejor guerrero griego. Se le dice el Pélida porque es hijo de Peleo. Allante
Telamonio es el mejor guerrero, pero después de Aquiles, y es hijo de Telamón. Patroclo es el escudero y amigo, gran amigo de Aquiles. Uno lee en la literatura que entre Patroclo y Aquiles hay una relación homosexual, pero en la Ilíada no hay absolutamente nada que sugiera esa absolutamente nada. Bueno, y los personajes principales de los troyanos son Príamo y Écuba, que son los reyes de Troya, Héctor, que es el hijo de estos reyes, que es el héroe y el principal personaje, y Eneas, Anquisida, que es el hijo de Anquises, que es como un héroe muy destacado y muy importante, y que es el personaje de la Eneida. ¿Sí? Y la Eneida es más o menos la Ilíada contada desde el punto de vista latino. Y al contarlo desde el punto de vista latino, Virgilio dice, los griegos no ganaron la batalla, porque es que para ganar una batalla hay que ganarla en Francalid, y ellos fueron tramposos, se metieron con el caballo. Nos engañaron, entonces olvídese, no la ganaron. Nosotros en Francalid los tuvimos 10 años en las murallas, y ellos no fueron capaces de... Bueno, entonces aquí en la Ilíada se destaca un ideal heroico. El ideal heroico yo lo voy a sintetizar en una frase de Aquiles, entre comillas. Aquiles pensó en un momento, si sigo aquí luchando en torno a la ciudad de los troyanos, se acabó mi regreso, pero tendré gloria inconsumible, si se queda luchando. Una gloria que no perecerá jamás, porque lo van a recordar las generaciones venideras. En cambio, si llego a mi casa y a mi tierra patria, se acabó para mí la noble gloria, pero mi vida será duradera. Y el que elige quedarse luchando, ¿cierto? Ese es como el gran ideal guerrero. La Ilíada empieza más o menos, voy a hacer una síntesis muy rápida, empieza más o menos con en un saqueo de una ciudad, porque esa era pues como la usanza de la época. Ellos tomaron pues cosas y mujeres, y a Agamenón, el comandante en jefe del bando panaqueo, le tocó Criseida, y a Aquiles le tocó Briseida, y a otros le tocaron otras. Pero entonces el papá de Briseida, que era sacerdote de Apolo, fue donde Agamenón y le ofreció muchas cosas para rescatarlo, y Agamenón le dijo que no, y lo trató más o menos como despectivamente. Entonces él le pidió a Apolo que lo ayudara, y entonces Apolo les mandó una peste, y entonces le preguntaron al agorero, al adivino, y le dijeron, y esta peste nos va a acabar con el ejército, ¿qué vamos a hacer? Y entonces el agorero dijo, es que si no devuelven a Criseida, la peste va a acabar con el ejército. Entonces tuvo que devolver Agamenón a Criseida, pero le quitó a Aquiles a Briseida. Y Aquiles se puso furioso. Entonces la Ilíada de lo que habla es de la cólera, así se llama, de la cólera de Aquiles. Usted en la primera línea verá que dice, canta Musa la cólera de Aquiles, cuéntanos la cólera de Aquiles. Bueno, entonces ese es el tema de la Ilíada, como las consecuencias de la cólera de Aquiles porque le quitaron a Briseida. Él decía, a mi manera yo ya la amaba, argumentaba él. Entonces Aquiles, de la furia, le dice a Agamenón, él está comandando a los mirmidones. Los mirmidones son unos de una isla donde no había seres humanos, y entonces Dios a todas las hormigas las convirtió en seres humanos. Y ahí nacieron los mirmidones, y esos eran los que comandaba Aquiles. Y entonces Aquiles dijo, no voy a la batalla. Y con sus mirmidones y sus naves, él avanzó hasta Troya, pero no hicieron absolutamente nada. Y llamó a la mamá, y la mamá era una diosa marina, era la diosa Tetis, y ella emergió del océano, se sentó junto a él, y él le dijo que lo había deshonrado a Agamenón, que por favor le dijera a Zeus que le devolviera, que le dijera a Zeus que le diera harto valor a los troyanos, para que acosara a los
a sus compatriotas, a los panaqueos, de tal manera que tuvieran que ir a suplicarle que entrara en batalla y que se dieran cuenta de esa manera cómo habían deshonrado al mejor de los aqueos, porque él se sabía el mejor y todos lo consideraban el mejor. No solo él se sabía, sino que todos lo consideraban el mejor. Entonces, no hay en la Ilíada lo que uno llama falsa modestia. Si era el mejor, decía yo soy el mejor, y nadie se molestaba pues por ello, ¿cierto? Entonces, efectivamente se sintieron pues sumamente mal porque los troyanos, pero entonces la diosa fue donde Zeus y y Zeus dijo, cuente con eso, y empezó Zeus a trazar un plan para que los troyanos pusieran en desbandada a los aqueos hasta que estos pues le suplicaran, y hubo un momento en que Agamenón pues decidió que se devolvieran, que eso estaba pues terrible, y entonces, pero mandó antes una embajada, y aquí les dije, no, yo no entro a la guerra. Él esperaba todavía más, que los acorralaran más, entonces ellos se devolvieron y que no. Pero después Patroclo, su compañero y amigo, le dijo, no, pero entonces ojalá a mí una ira de esas no me vaya a dar, pero ¿tú qué le vas a dejar a las generaciones del futuro? ¿Cómo vas a dejar? Permíteme pelear con tus armaduras y que ellos crean por lo menos que eres tú y salgan horrorizados. Entonces le dije, bueno, ve y pelea, y allá fue, peleó, mató a todos los que pudo, y enseguida Héctor mató a Patroclo. Entonces el dolor de Aquiles fue tan grande que él se olvidó de que se le arrodillaran o no se le arrodillaran, sino que salió al campo de batalla y finalmente pues mató a Héctor, ¿cierto? Eso me saltó de todo, ustedes no se imaginan en este salto las cosas tan hermosas que hay, pero bueno. Entonces, cuando Aquiles logró estar frente a frente con Héctor, dice la Ilíada, entre comillas, mire, Aquiles hacía a las huestes señas con la cabeza y les prohibía disparar amargos dardos a Héctor para evitar que otro acertara y se alzara con la gloria y él llegara tarde. Entonces, no se metan que yo lo voy a hacer solo. Él prefiere arriesgar su vida frente a Héctor, que era otro también muy bravo, antes que de pronto uno de estos le dispare, y el que lo mate y él se quede sin gloria, ¿sí? De ese talante pues era como en la búsqueda de la gloria. Finalmente él mata a Héctor y dice Homero, estos comillas, el cumplimiento de la muerte le cubrió a Héctor. El aliento vital de Héctor voló de la boca y marchó a la morada del Hades, llorando suado y abandonando la virilidad y la juventud. Acto seguido, Aquiles arrancó del cadáver la broncínea pica, la dejó a un lado y le quitó de los hombros las armas ensangrentadas. Entonces, los hijos de los aqueos acudieron corriendo y se quedaron admirados de la talla y de la envidiable belleza de Héctor. Mire usted que cuando yo terminé de leer por primera vez la Ilíada, a mí no me gustan las películas de la Segunda Guerra Mundial porque me parece como tanto dolor, tanta guerra, tanta agresividad. Y cuando yo terminé pues no cuando estaba en segundo bachillerato, sino cuando la leí hace unos años, pues por primera vez, yo me quedé pensando, pero tanta descripción de escenas sangrientas y yo quiero volverla a leer, como que no me da. Yo pensaba, pero ¿qué pasó aquí? Qué extraño, notaba yo. Y cuando la volví a leer ya muy despacio, más bien a trabajar, me di cuenta cómo el recurso de la estética hace que a uno se le olvide lo horroroso y él pone de frente lo hermoso. Mire usted, después de toda la pelea de cómo mata a Héctor, de cómo le arranca la pica, de cómo le quita la coraza y él está todo ensangrentado, viene a concluir que entonces los hijos de los aqueos acudieron corriendo y quedaron admirados de la talla y de la envidiable belleza de Héctor, ¿sí? Y así casi siempre uno se encuentra, tiene unos símiles bellísimos, uno ve que era un gran observador de la naturaleza, ¿no? Y entonces él termina con apuntes así de una belleza tal
que obnubila como lo terrible de la guerra. Bueno, entonces se murió Aquiles. Dice, cuando Héctor todavía no estaba muerto, le suplicó que por favor le entregara su cuerpo para que su padre Príamo le diera sepultura. Y Aquiles le dijo, no, te voy a dejar para que te coman los perros. Eso era horrible que dijeran eso, porque ellos tenían horror a quedar insepultos. Porque si quedaban insepultos, ellos no entraban a las mansiones del Hades, que es el lugar de los muertos, y entonces se quedaban vagando afuera, y nunca el barquero que cruzaba a los espíritus de los muertos, que lo cruzaba por el Aqueronte, que era un río así todo pestilente, y nunca los cruzaba para que entraran al Hades. En el Hades les cuento que según Hesíodo lo recibía un perro, pero lo más querido, ese perro se ponía feliz, movía la cola, mostraba como toda la alegre, y pues claro, el alma entraba feliz, porque no, si el perro es querido, como era adentro. Pero resulta que cuando alguien iba a salir, ese perro devoraba, era devorador, era que los engañaba, ¿cierto? Y también parece que el Hades no era nada agradable, porque esto es en la Odisea, donde Odiseo va al Hades a consultar algunas cositas, y entonces se encuentra con Aquiles y le dice pues que él está ahí, que está muy bien y que tal. Dijo, yo prefiero ser, como quien dice, la más humilde de las personas, viva, que reinar sobre todos los muertos. Entonces la cosa no parecía como tan agradable en el Hades. Entonces él le dice pues que lo dejará para que se lo coman los perros, y Príamo le dice a su esposa que se va a ir a buscar a Héctor. ¿Dónde Aquiles? Y no, pues Ecubas se pone muy triste porque ya se va a quedar sin Príamo también, porque Aquiles era furioso y le dice, pero ¿cómo se te ocurre? Pero bueno, en todo caso un dios le ayuda a Príamo, él va donde Aquiles lo recibe, le da comida, le da bebida y tal, y miren lo que pasó. Y después de saciar el apetito de bebida y de comida, el dardánida Príamo se quedó mirando a Aquiles, admirado de lo alto y lo bello que era. Al verlo se parecía a los dioses, y también Aquiles admiraba al dardánida Príamo al contemplar su noble aspecto y al oír sus palabras. Otro remate de una cosa fuerte que pasa de lo va a matar, no va a salir vivo, y termina con esto. Bueno, finalmente le entregó el cadáver a Héctor, le dio un tiempo para que le hicieran los funerales, le dijo, usted tiene tanto tiempo para que le hagan los funerales y después seguimos en la batalla. Hasta ahí llega la Ilíada. Bueno, ese es pues como el argumento más sintético. Vamos a ver un poquito la historicidad de la guerra de Troya. Para los antiguos era como sabido que una guerra había sucedido, pero para la gente pues como más moderna, ya después de Cristo, eso era como un invento de Homero. Era un simple invento de Homero y listo, y se leía como quien leía Julio Verne, fantasía. Hasta que nació un niño en 1822, este siglo XIX, en el reino de la antigua Prusia, que hoy es Alemania, y que se llamaba Heinrich Schliemann. A ese niño le regaló, el papá le contaba historias, y le contaba pues la historia de la Ilíada y de la Odisea y todo, y la pelea y lo de Troya y de Héctor y demás, y un día le regaló un libro. Entonces, él por su papá supo lo de Troya, dice, con aflicción supe por él, el papá, que Troya había quedado tan destruida que había desaparecido de la faz de la tierra. Mas cuando me regaló el libro del doctor Herrer, Historia Universal para los Niños, había en ese libro una ilustración de la ciudad de Troya ardiendo, con sus muros enormes y las puertas exeas, y al verle grité, Herrer el autor del libro, debe de haber visto Troya, de lo contrario no hubiera podido dibujar a Troya ahí. Y dijo el papá, hijo mío, me replicó, ese es un dibujo imaginario.
Dice, lo que yo le conté sigue siendo válido, las murallas destruidas. A mi pregunta sobre si la antigua Troya tuvo realmente unas murallas tan poderosas como las que aparecían en el dibujo, contestó afirmativamente. Entonces le dije, padre, si alguna vez existieron aquellos muros, no pudieron ser destruidos del todo, sino que estarán enterrados bajo el polvo y los escombros de tantos siglos. Él sostenía todo lo contrario, mas yo me aferraba a mi idea, hasta que al fin llegamos a ponernos de acuerdo en que yo excavaría las ruinas de Troya algún día. Tengan en cuenta que este Henry Schillmann tenía como la habilidad de conseguir mucho dinero, porque consiguió dinero muchísimo, pero él tenía como la capacidad intelectual, como la vocación de arqueología, y entonces todo ese dinero era para irse a Grecia. Y empezó a leer la Ilíada, y la Ilíada le iba dando como pistas, y empezó a leer un libro de Pausanias, Pausanias se fue por todos los lugares que cantaba la Ilíada y otros más, y empezó, descripción de Grecia se llama, empezó a describir, en tal lugar encontré el templo de Delfos, el Apolo el Zeus de Olimpia, y los va describiendo, está junto a tal río, junto a tal mar, y entonces también la Ilíada le sirvió mucho de guía, pero eso ya fue como el siglo II después de Cristo. Este hombre entonces fue a conseguir mucho dinero, y con el dinero hacía varias cosas. Lo guardaba para descubrir Troya, estudiaba idiomas y estudió arqueología en Francia. Y de los idiomas se percató mucho, tuvo mucho cuidado en aprender griego, es decir, la idea era en serio. Y tan en serio decía este hombre las cosas que cuando era niño encontró a una niña y a él le encantó, él se enamoró de ella, y él dice que ella también de él, y que entonces él le prometió que cuando fuera grande se casaban. Y cuando tenía ya mucho dinero y se fue para que se fue y la buscó y se había casado ella. O sea, era en serio que él prometía, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces se fue para Troya, y más o menos entre Pausanias y la Ilíada, él concluyó que eso debía estar en Turquía, más o menos. Henry Schillmann, El hombre de Troya, es una delicia leer ese libro. Bueno, cuando Henry Schillmann descubrió las ruinas de Troya, entonces ya, pues eso no es descubrir las ruinas de Troya y al otro día aparece el efecto, pero después de descubiertas las ruinas de Troya y pues y comprobado y validado y el hallazgo y todo lo que se quiera, la Ilíada pasó de ser un texto literario a ser, además, un texto histórico. ¿Por qué? Un texto histórico de gran importancia, porque para escribir la Ilíada, Homero, yo creo que para que no nos, me parece que leo sin gafas, digo sin luz, para escribir Homero la Ilíada, él lo hizo en el siglo VIII, no se sabe exactamente cuándo. Y estos, después de Schillmann, los investigadores concluyeron que la guerra de Troya sí había sucedido y que había sucedido más o menos en el siglo XII antes de Cristo. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo Homero escribe? Pues es que resulta que para esa época los pregriegos no tenían escritura, aunque la anterior civilización, que era la micénica, sí tenía escritura y tenía unos palacios enormes y preciosos que vamos a ver en una filmina para que, pues a mí me gusta mostrar esa filmina que es de la antigua, véala ahí, antigua civilización micénica anterior a la guerra de Troya, que nadie sabe cómo se perdió. ¿Qué pasó con esos museos? ¿Qué pasó con esa civilización? ¿Y por qué se perdió la escritura de ellos? Total que para la época de la guerra de Troya ya los habitantes eran comunidades ágrafas, no sabían escribir. Esta es apenas la cúpula, la Puerta de los Leones, pero se les perdieron las cabezas, y eso es hecho en piedra.
Sí ven la puerta de los leones arriba. Los leones arriba, y esa es la entrada a la antigua ciudad de Micenas, y es lo único que queda de las grandes arquitecturas micénicas y que se puede ver, pues, es decir, que podemos armar un paseo y nos vamos y la vimos, ¿cierto? Como que está mañana, que ahí está. Por favor, la otra. En cambio, estas son las ruinas de Troya. Y las ruinas de Troya, lo que descubrió Shillman, fueran como 7 ciudades. Como decir, aquí había una ciudad y está derruida, y encima hicieron otra y derruida, hicieron otra y derruida, y la semana pasada leí un artículo donde ya encuentran debajo, y es un total de 10. Voy a leerles. A partir del descubrimiento de Shillman han proliferado los estudios sobre la Ilíada y su guerra, y entre las conclusiones más importantes están la datación de la guerra de Troya, siglo XII, más o menos, hay quien diga que el XIII, antes de Cristo, el nacimiento de Homero y la escritura de la Ilíada en el VIII, y la delimitación de una época llamada siglos oscuros, época oscura o época homérica, comprendida entre el siglo XII, cuando estaban en crisis la gran civilización micénica, con la consecuente desaparición de sus majestuosos palacios, hoy conservada, pues, y hablo pues de la Puerta de los Leones que ya les conté, y el siglo VIII, entre el siglo XII y el siglo VIII, cuando fue escrita la Ilíada y vivió Homero. Eso se llama época oscura o edad oscura, porque se siguen estudiando y se han encontrado pues cosas, pero realmente ¿por qué desapareció esa civilización? ¿Por qué desaparecieron esos grandes palacios? Todavía no se llega pues como a una conclusión. Lo cierto es que cuando Homero vive en el siglo VIII, la tradición oral es muy fuerte. Yo no sé, a mí se me hace que puede ser hasta más fuerte que la escrita, porque lo que está escrito ya hasta ni lo lee, porque ahí está, y ahí está, y ahí está. En cambio, la tradición oral es como constante, ¿no? Y por tradición oral llegó la guerra de Troya hasta Homero, y muchos detalles y muchas cosas. Entonces, Homero se sirve de la tradición oral, y lo que cuenta en la Ilíada, dicen los especialistas, aporta elementos desde la guerra misma, siglo XII, e incluso algunos hasta su presente. Al analizar pues toda la Ilíada, lo que resulta siendo Homero es como una compilación de toda esa época por tomar la tradición oral, y por esa vía se convierte la Ilíada en el único texto que dice algo de ese gran lapso de tiempo, y por eso se vuelve, además de literario, un texto histórico, sin que por nada del mundo se pueda pensar que Homero era un historiador, sino que cosas de la vida, ¿no? La Ilíada narra el contexto y la difusión de la Ilíada, les voy a contar. La Ilíada narra una parte final de la guerra de Troya. Esta guerra se la ubica en la edad de bronce griego. Se nombran otros metales, pero fundamentalmente el bronce. Todas las armas están engastadas en bronce, las corazas. Su relato da cuenta de una época legendaria de la Grecia arcaica, cuando aún no recibían el nombre de griegos, sino de aqueos, dánados y argivos, y que conformaron el ejército panaqueo. Una época ágrafa, caracterizada por el derecho divino, el uso de pieles de animales como parte de la vestimenta, el saqueo y destrucción de aldeas. Sí, que a Briseida y a Criseidas, de una aldea que habían invadido, y se llevaban todo, y las mujeres y los niños, y los que los mataban y los otros los tomaban y los vendían. El saqueo y destrucción de aldeas, que no polis todavía eso no se llamaba polis. La esclavización y venta de hombres y mujeres tomados como botín de guerra. El horror a quedar insepulto, la justicia tomada por la propia mano entre grupos poblacionales, y la existencia de la moneda de cambio, inexistencia, no había moneda de cambio, muchas veces suplida con el intercambio de esclavos por bueyes. Ya yo te doy este esclavo y vos me das tantos bueyes. Los cambiaban por bueyes, vino, metales u otros objetos. El valor de las cosas salía a calcularse en bueyes. Todo eso dícele de la Odisea. Todo eso yo lo extracto de la Odisea.
Por ejemplo, Allante, el griego que era el mejor después de Aquiles, usaba un escudo de 7 bueyes, eso es entre comillas. Y en los juegos funerarios de Patroclo, entre los premios se ofrecían mujeres. Una, diestra en muchas labores, fue tasada en 4 bueyes. Fíjese que valía más el escudo de Aquiles, que era 7 bueyes, que esta muchacha, que era diestra en muchas labores, valía apenas 4. Pues, y que le agradeciera porque la regalaban. Pues si ganaba el juego, eso se usaba en las honras fúnebres a hacer juegos. La Ilíada muestra que la solución de conflictos entre los núcleos poblacionales estaba sometida al imperio de la fuerza, no había derecho internacional. Aunque había como ciertos pactos de amistad y juramentos, eso es precursor de, sí, entre los pueblos. Sometido al imperio de la fuerza, pero como se deduce de las palabras de Aquiles, ellos consideraban la guerra, dice Aquiles, la guerra era atribuida a la voluntad de Zeus. Mire lo que dice Aquiles. O sea, no era que ellos peleaban, pues ellos sí peleaban, pero era porque Zeus quería, pues eso se los mandó Zeus. Pues del derecho divino, además todo lo ponían es más, esa pelea tan furibunda entre Aquiles y Agamenón, y cuando ellos se pusieron ya contentos, pues porque había que pelear y ganar la guerra, Agamenón decía, no, es que la ofuscación se me metió, porque es que la ofuscación estaba afuera y ella se metía adentro, ¿cierto? Es una época muy, muy interesante también, como, porque claro, y con ese concepto no podían ser como asumir la responsabilidad de nada, ¿cierto? Entonces, dice Aquiles, Zeus destinó devanar desde la juventud hasta la vejez un ovillo de dolorosas guerras, hasta que nos consumamos uno a uno. Eso fue Zeus. Y también dice más o menos lo mismo Agamenón y se lo dice a Menelao, refiriéndose al papel de ellos que son los líderes. Agamenón, el comandante en jefe de todo el ejército. A nosotros fue a quienes al nacer Zeus condenó a males tan graves. Y luego está en la Ilíada que fue Agamenón el que le llevó la peor parte, pero fue Agamenón a quien Zeus ha hundido más que a todos en fatigas incesantes por ser el jefe supremo. Es pues ya deducible que estamos en una época del politeísmo, pero que se han superado ya, es decir, antes de la Ilíada hay siglos y siglos y siglos. Otra cosa es que hay desde el principio de la política, ¿cierto? Bueno, además, la génesis y existencia de la guerra se la fundaba en esta época en versiones mitológicas que pretendían alguna explicación de esta tragedia. Entonces aquí, mire lo que dice Hesíodo. Hesíodo es de la época de Homero, pero lo datan como un poquito posterior. Hay pues quien dice que no, y en fin, hay mucha discusión, pero que es un poquito posterior a Hesíodo, siglo VIII, como mucho principios del VII. Entonces Hesíodo dice, en primer lugar existió el caos, hablando pues de la génesis de todo lo que existe. En primer lugar existió el caos, después del caos existió Gea, que es la tierra. Del caos surgieron Erebo y la negra noche, y de la noche, y fue la noche la que engendró a la astuta Eris. Por su parte, la maldita Eris, la grosera no soy yo, ese ha sido el que está diciendo así. Por su parte, la maldita Eris parió, oiga, a los combates, las guerras, las matanzas, las masacres, los odios, las mentiras, el desorden y la destrucción. Es la forma de ellos ver la vida y de explicarse lo que pasa. Cabe preguntar, digo yo, desde este prehistórico modo de vivir inserto en concepciones mitológicas, ¿dónde se insinúa la política? En el relato de la Ilíada, por supuesto. Bueno, la Ilíada muestra la difícil convivencia entre los núcleos poblacionales, entre quienes, salvo los débiles pactos de amistad y los juramentos, impera la ley de los grupos que sean más fuertes. En esta época, el arte de la guerra potenció el modelo organizacional de la época homérica en una suerte de
extrapolación de lo político incipiente a lo militar naciente. Quiere decir, ya cuando están instalados y cuando incluso en los grupos poblacionales, además del rey, hay otros que están delegados para que le ayuden a gobernar, pero bajo las órdenes estrictas del rey, esa infraestructura social que les permite convivir bajo un mando y otros mandos medios que el rey designa, es parodiada por la parte militar para poder organizarse y avanzar contra Troya. Los militares también tienen un mando general, comandante general, que es Agamenón, y hay otros mandos medios y hay unos soldados rasos y hay una obediencia irrestricta. Entonces digo, y es que la relación que engendra la sumisión y el poder, porque son sumisos al rey y hay que no, y es que la relación que engendra la sumisión y el poder se muestra básica en la guerra de Troya. Es este poder integrador, eso es el rey, integrar, por más que haya sido un poder arbitrario, el que al ser extrapolado al campo militar permite la creación de un sistema jerárquico que hace que en la guerra todo gire en torno al acatamiento y respeto, incluso de los reyes, el acatamiento a las decisiones, incluso de los reyes menores, ¿no? Incluso a las decisiones de Agamenón y de Héctor, los jefes de los bandos en conflicto. Perdónenme este confite. Claro que cuando era necesario se diluían los rangos de poder en pro de ganar la guerra, pero eso no quería decir que los que mandaban no siguieran mandando, eso era como momentáneo, como que se pasaran por alto el poder de Agamenón, no, sino que si era necesario, porque mire lo que dice un combatiente, por lo demás joven, en un momento determinado, en una circunstancia, él vio lo que se debía hacer, discutieron y vio lo que se debía hacer, y entonces le dice a Agamenón, el comandante general, le dice, Diomedes, tú mismo lo eligieron para que se fuera en una comisión. Y le dice, Diomedes, tú mismo puedes escoger el compañero que quieras, el mejor de los que se presentan. Y tú no dejes al mejor por respeto, ni por deferencia tomes como compañero al inferior en atención al linaje, aunque sea rey en mayor grado. Vamos, es los mejores. Entonces, eso lo permite Agamenón ahí en el campo de batalla. La sumisión al poder en la convivencia, extrapolado al campo militar, permite el perfeccionamiento y la dinamización de un saber sobre la guerra en el que se reconoce no solo la necesidad de concentrar el poder de mando en una persona, sino la de estratificar el poder, especializarlo, disciplinar a los combatientes, por lo que para la buena marcha del sistema se consideraron rangos de poder, el sistema militar, se consideraron rangos de poder, tácticas, estratégica, y también se tenía prevista toda la logística necesaria desde los puntos de vista bélicos y de supervivencia. Entonces, los que repartían los panes, los heraldos que llevaban los mensajes, todo estaba organizado como si fuera una pequeña sociedad, ese contingente de guerreros. Además, reconocían las habilidades de sus guerreros. Eso no es que ustedes de aquí para allá son los que manda tal y ustedes… No. Tenían muy claro quiénes eran los mejores. Y tenían muy claro los mejores en qué. Yo cuando leí estas partes pensaba que ahora estamos estudiando, ¿cómo se llama? De las inteligencias múltiples. Garner. ¿Sí? Y esto lo sabían, pero clarito. ¿Sí? Yo no sé por qué, si es que yo soy muy testarudo o qué, pero yo siempre digo, debemos conducir a los estudiantes a los antiguos para que no lean tan inocentemente a los modernos. Mire, ya les voy a mostrar que se lo sabían, pero es que eran unos observadores. Si ustedes leen la Ilíada, se quedan asombrados de lo buenos observadores de la naturaleza física y de la naturaleza humana, pero claro, como que observarse a sí mismo es lo último, ¿cierto? Entonces, a mí me dio cólera porque la cólera se me metió, ¿cierto? No es que… ¿no? Bueno, entonces dice… además reconocían
las habilidades de sus guerreros, aunque no eran entendidas como habilidades innatas, sino donadas por los dioses. Al troyano Pándaro, Apolo le había dado el don del arco. Sí, no era que él había nacido con una capacidad innata por desarrollar, pero que las tenían claras perfectamente. ¿Sí? Luego, la estructura militar fue en parte herencia de la incipiente práctica política perfeccionada para el arte de la guerra, pero luego se llevó a cabo la extrapolación de lo militar a lo político, que enriquecerá a las ciudades-estado griegas y muy puntualmente a la polis ateniense por la vía del ideal de ser el mejor, no solo en el campo de batalla, sino en la asamblea. Entonces aquí como que empieza la cosa como lo que corresponde más o menos al título. Para mostrarles lo que es el ideal de mejor en el campo de batalla, yo me sirvo simplemente de citas textuales. ¿Sí? Y miren ustedes cómo era un asunto de reconocimiento total que partía desde el autorreconocimiento hasta la capacidad de reconocer las cualidades y habilidades de los enemigos. Eso es lo más hermoso, pues que me parece a mí, ¿cierto? Bueno, entonces, solo citas textuales. Ser el mejor en el campo de batalla. No era posible, esto es comillas, no era posible que un hombre fuera experto en todas las tareas. Eso le dice a alguien que no supo hacer algo bien y dicen, tranquilo, es que no es posible que tú eres experto en aquello, no es posible que una persona sea experto en absolutamente todo. Hoy sabemos que eso es verdad y hacemos la teoría y tal, pero mírenlo aquí. Polidamante y Héctor eran compañeros troyanos. Polidamante y Héctor habían nacido la misma noche, pero aquel, Polidamante, descollaba por sus opiniones y Héctor por la pica. De los guerreros el mejor era Yante, de los griegos, mientras duró la cólera de Aquiles, pues Aquiles era muy superior a Yante. Y se lo decían a Yante, es que yo soy muy superior a ti, y dice, claro, lo reconocían perfectamente. De los troyanos, Eneas y Héctor eran los mejores, bien para luchar, bien para decidir. Esos tenían dos capacidades desarrolladas. Toante era el mejor de los etolios, diestro en la jabalina, él es el mejor en la jabalina. Cuanto nos jactamos de ser los mejores, uno decía, pero tan, ¿cómo se dice aquí? Pues como tan chicaneros, ¿cierto? Es que cuanto nos jactamos de ser los mejores, no pasaba nada porque eso era verdad, todos lo reconocían. Cuanto nos jactamos de ser los mejores en el ejército, venían los troyanos y a este se le ocurrió una táctica, la presentó y se la aprobaron. Y fue, quédese todo el mundo quieto, y cuando no, pues el resto de militares griegos, cuanto nos jactamos de ser los mejores en el ejército, plantémonos a ver si frenamos su primer ataque haciéndole tiente, tanteándolo, con las picas levantadas, a ver si huyen, como que dicen, nos ven a todos bien bravos, bien enojados, y haciéndole así con las picas a ver si se van, y si no se van, pues ustedes vienen detrás y se entabla la pelea. Ellos se jactan de ser los mejores. Otra, es menester que yo, dice Néstor, el anciano Néstor, había ancianos y el anciano es muy importante en la guerra de Troya y en la vida de los griegos, porque él tiene experiencia. Y esa experiencia la escuchan todos los jóvenes y los reyes, y en la asamblea. Esto lo dice Néstor cuando Aquiles, en los juegos en honor a Patroclo ya muerto, le hace un regalo y le dice, tú a consecuencia de tu edad no has podido participar en los juegos, pero toma también tú este regalo que te lo mereces. ¿Sí? O sea, si fueras joven, habrías participado, pero como no puedes por la vejez, tú te lo mereces. Además le decía, tú anciano, tú viejo, y él no se enojaba, pues sí, él sabía que estaba viejo, y eso no era un insulto, ¿no? Dice Néstor, es menester que yo, cuando Aquiles pues le dijo, toma anciano este regalo, es menester que yo a la luctuosa vejez obedezca. Pero antaño yo destacaba entre los héroes. Y todo el mundo sabía que sí,
que eso no era mentira. Este regalo lo acepto gustoso y mi corazón se alegra de ver cómo siempre te acuerdas del honor que se me debe. Mire que es otra manera de tratarse entre ellos completamente distinto. Y no olvidas la honra que me corresponde recibir entre los aqueos. Eso es otro mundo. Luego dice Aquiles, cuando todavía no quería pelear, estoy sentado junto a las naves como un fardo inútil, siendo como ningún otro de los aqueos, o sea, siendo el mejor, siendo como ningún otro de los aqueos en el combate, aunque haya otros mejores en la asamblea. Eso es un reconocimiento, lo que soy, pero lo que son los otros. Ulises le dice a Aquiles, eres más fuerte que yo y me superas no poco con la pica, pero quizá yo en juicio te aventajo mucho, porque tengo más edad que tú y por eso sé más cosas. Bueno, ahora vamos a mirar cómo reconoce la valentía y las cualidades del enemigo, unas pocas citas sobre este asunto. Ya están en las afueras de Troya los guerreros peleando y entonces Príamo el rey está arriba mirando a unos aqueos porque todavía no están en batalla en ese momento y pregunta a Helena que los conoce. Y dice, Helena, ven. Y está preguntando por sus enemigos, ¿no? Y dice, ¿quién es ese guerrero aqueo noble y alto? Ellos suelen mucho definir a las personas por las cualidades. ¿Ustedes no se han dado cuenta que uno dice, pues, ¿qué tal persona no es que se le ve? Se le ve. Pues lo que sea, positivo o negativo, es que se le ve. Y ellos solían mucho definir a las personas por lo que se le ve. Y uno casi no se equivoca en lo que se le ve. ¿Se han dado cuenta? Bueno, dice, ¿quién es ese guerrero aqueo noble y alto? Hay otros más altos, pero hasta ahora no he visto a nadie tan bello ni tan majestuoso. Yo me imaginaba un antioqueño preguntando por el enemigo. Sí, pues, o sea, ¿cómo lo diría? ¿Cómo pasar esto para un antioqueño preguntando a ese enemigo quién es? ¿No? ¿Ah? No, pues. Pero hasta ahora no he visto a nadie tan bello ni tan majestuoso. Lo digo porque parece un rey. Y efectivamente era Menelao. Un troyano dijo después de herir a un griego, está herido el mejor de los aqueos. Y Héctor le dice a Yante, Héctor troyano y a Yante griego, yo sé, Ayante, que el Dios te otorgó corpulencia, fuerza y cordura, y con la pica le gritó, y con la pica eres el mejor de los aqueos. ¿Sí? Después dice que, pero yo te mataré, bueno, en fin. Dice a un griego, maté al hombre que seguro era el más enorme, el más grande, pero como en valor y esforzado. Esa forma de reconocer las cualidades del enemigo, hay un ejemplo pues que a mí me ha parecido muy hermoso, yo se los voy a leer, en una tragedia del siglo V de Sófocles, del siglo 497 de Sófocles. Entra, pero porque esto es como que la Ilíada y la Odisea van dejando temas que los otros van convirtiendo en tragedias y en fin, ¿no? Entonces le dice Odiseo en esa tragedia de Áyax, que se llama Sófocles, porque Áyax y Odiseo estuvieron en contradicción por quién heredaba las armas de Aquiles, y por supuesto que al ser el segundo, después de Aquiles en valentía, pues se las merecía Ayante, pero no. Odiseo consiguió que las armas de Aquiles se las dieran a él. Él estuvo en un profundo dolor y finalmente
cuando ustedes lo lean van a ver que finalmente el hombre se suicidó. Pero antes mataba animales pensando que eran pues los atridas y los aqueos, y con su discurso era como en un delirio. Pero los otros, entonces mataba una res y entonces era feliz porque, o mataba no, hería y era feliz porque era a Ulises o era Agamenón. Entonces, claro, los otros furiosos porque lo estaba insultando a ellos, era que estaba en un delirio, se suicidó y luego Agamenón ordenó que lo dejaran insepulto. Eso era, por decir, eso es peor que, eso es lo peor en castigo, dejarlo insepulto. Entonces, oye voces y dice Odiseo, ¿qué ocurre? Desde lejos oí el griterío sobre el cadáver de este valiente. Fíjese que Odiseo es enemigo de Ayax porque Ayax se merecía las armas, pero las tiene Odiseo. Oí el griterío sobre el cadáver de este valiente. Dice Agamenón, ¿acaso no estábamos escuchando hace muy poco, rey Odiseo, palabras muy ultrajantes en boca de este hombre? Y dice Odiseo, ¿cuáles? Y dice Agamenón, este hombre dijo que no, este hombre, un griego que había ahí, dijo que no permitiría que este cadáver quedara privado de sepultura, sino que lo enterraría contra mi voluntad. Y él es el comandante máximo. Y dice Odiseo, ¿le es posible a un amigo decirte la verdad y seguir siendo tan amigo como antes? Y le dijo Agamenón, dime la verdad. Y oigan esto, dice Odiseo, que es el enemigo de Allante. Escucha pues, no te atrevas por los dioses a exponer así cruelmente a este hombre insepulto y que la violencia no se apodere de ti para odiarle hasta el punto de pisotear la justicia. También para mí era el peor enemigo del ejército desde que me hice con las armas de Aquiles, pero yo no le respondería con injurias hasta negar que he visto en él el más valiente de cuantos argivos llegaron a Troya después de Aquiles. De modo que en justicia no podría ser deshonrado por ti, pues no destruirías a éste, sino a las leyes de los dioses. Y no es justo dañar a un hombre valiente si muere, ni aunque le odies. Y dice Agamenón, tú, Odiseo, tomas en este asunto la defensa de este contra mí. Y dice Odiseo, este hombre era un enemigo, pero de noble raza. Y dice Agamenón, ¿qué harás entonces? Así respetas el cadáver enemigo. Y le dice Odiseo, el valor puede en mí más que su enemistad. Y dice Agamenón, nos harás aparecer cobardes en el día de hoy. Y dice Odiseo, no, sino hombres justos a los ojos de los helenos. Los helenos ya todos son los griegos. Agamenón, ¿me ordenas que permita sepultar el cadáver? Dice Agamenón, como desafiando. Entonces, ¿tú me ordenas que permita desafiar el cadáver? Y dice Odiseo, sí, pues de lo contrario, yo lo haré. ¿Sí ven bueno. Luego hay una cita muy interesante en donde los mejores saben que se van a morir jóvenes, pero prefieren que los venza el mejor, no cualquiera por ahí, pues, que los mate un caballo, que se ahoguen, no, eso para ellos sería una muerte terrible. Ellos quieren, si les toca morirse frente a un gran valiente, dice, ojalá, entonces, el Aquiles, cuando está tan furioso y va pues a matar a Héctor y demás, y está matando muchos troyanos, él se va y el río Janto, que tenía otro nombre, Escamandro, también lo llamaban. Uno lo llamaban los dioses Escamandro y los otros Janto. Y los caballos de Aquiles, uno de los caballos de Aquiles también se llama Janto. Entonces, el río Janto se puso furioso, era un dios. Le parecía que Aquiles era un depredador, capaz de muchas iniquidades, y como Aquiles se metió al río, ¿sí? Entonces él
le tiraba olas, y cuando Aquiles quería salir, él le quitaba la arena de debajo, y entonces Aquiles se hundía, y de pronto Aquiles dijo: aquí fue, me voy a morir, pues, este río me va a ahogar, y porque el río estaba a favor de los troyanos. Y entonces alcanza a pensar, ya pensando que se va a ahogar y que se va a morir, dice: ojalá me hubiera matado Héctor, el mejor que aquí se ha criado. Un valeroso habría matado a un valiente, y a un valiente habría despojado. Como quien dice: pero por Dios, ¿cómo es que voy a terminar matado por el río? Bueno, ese capítulo es hermoso, el del río, eso es precioso. Bueno, ahora, también ellos quieren ser mejor que el padre. Ser mejor que el padre. Y no les da pues ni pena, ni pobrecito mi papá. No, es que, mire, un griego dice: nosotros nos jactamos de ser mucho mejores que nuestros padres. Y de un griego se dice: ese es peor que su padre en la lucha, aunque es mejor en la asamblea. Pero es que los padres quieren que sus hijos lo superen. Mire, verá. El padre desea que sus hijos sean mejores que ellos. Entonces, les voy a leer una cita un poquito larga, pues no demasiado, pero sí, porque en esta cita hay como de todo. Pero lo que quiero resaltar es que el padre quiere que el hijo sea mejor. Héctor va al palacio y visita a Andrómaca y a su hijo, a su hijito pequeño. Entonces, Andrómaca le dice a Héctor: tú eres mi esposo, compadécete ahora y quédate aquí, no dejes a tu niño huérfano, ni dejes viuda a tu mujer. Y entonces Héctor le responde: vergüenza me dan los troyanos y las troyanas si como un cobarde trato de escabullirme lejos del combate. También me lo impide el ánimo, pues he aprendido a ser valiente y a luchar entre los primeros troyanos, tratando de ganar gloria para mi padre y para mí. No me importa tanto el dolor de los troyanos en el futuro como tu dolor, el de Andrómaca. Pero alguna vez quizá diga a alguien al verte derramar lágrimas: esta es la mujer de Héctor, el que descollaba en la lucha sobre los troyanos, cuando se batía por Ilio. Mira hasta dónde va el deseo de honor y el concepto de valentía y de defensa de la patria. Luego, Héctor tomó en brazos a su hijo y elevó una plegaria diciendo, comillas: Zeus y demás dioses, concededme que este niño mío, llegue a ser como yo, sobresaliente entre los troyanos, igual de valeroso en fuerza, que alguna vez uno diga de él: es mucho mejor que su padre. Y se va a luchar. Un troyano dice un troyano: mi padre me envió a Troya y con gran insistencia me encargó descollar siempre, sobresalir por encima de los demás. También el anciano Néstor le recuerda a Aquiles que, comillas, el anciano Peleo encomendó a su hijo Aquiles descollar siempre y sobresalir por encima de los demás. En sentido semejante, el anciano Fénix le dice a Aquiles: soy la escolta, además tenía de Patroclo a este anciano, soy la escolta que te dio Peleo, el padre de Aquiles, por eso le dicen el Pélida, soy la escolta que te dio Peleo aquel día en que te envió a Ftia, más difícil de pronunciar, F-T-I-A, ante Agamenón, cuando solo eras un niño ignorante aún del combate. Fíjese que no había escuelas ni universidades. Y cuando eras ignorante aún del combate y de las asambleas, donde los hombres, en el combate y las asambleas, donde los hombres se hacen sobresalientes. Por eso me despachó contigo,
tu padre Peleo, para que te enseñara todo eso, a ser decidor de palabras y autor de hazañas. Decidor, como orador, de palabras y autor de hazañas. Eso es lo que Aquiles lo educó el anciano Fénix, pero hay otra versión donde lo educó el centauro Quirón, que era mitad hombre y mitad caballo, y hay unas pinturas hermosísimas de ese mito. Bueno, entonces, esto que acabamos de leer es ser mejor en la guerra, pero ¿qué es ser mejor en la asamblea? ¿Cierto? Dice, en la guerra se hacían asambleas para deliberar y discernir lo mejor para sus objetivos bélicos, lo cual pasaba por saber escuchar las mejores propuestas y los mejores consejos. Ese era lo discernir que este saber escuchar era muy importante para el bien general, que era el bien de todo el ejército, porque apuntaba al triunfo. Por ello, el anciano Néstor le dice a Agamenón, el comandante en jefe, tú más que nadie debes exponer tu opinión y escuchar hasta cumplir la de otros cuando el ánimo mande a uno hablar en bien de todos. O sea, no creas que porque eres el rey no vas a escuchar. Tú debes escuchar muy bien para que puedas discernir qué es lo mejor. Aunque al final podía prevalecer la decisión de quien tenía el mando general, por ejemplo, le decían a Agamenón que esto era lo mejor y él podía decidir que no, que era otra cosa, ¿cierto? Llegaba a pasar que la propuesta del jefe supremo fuera rechazada con argumentos válidos, pues de lo que se trataba era de convencer con razones. Cuando Agamenón propuso huir, Diomedes lo convenció con sus argumentos y continuaron la guerra gracias a la libertad de palabra nacida del deseo de discernir lo mejor como guía del actuar. Esta libertad de palabra, que todo el mundo pueda decir lo que piense hasta discernir y encontrar lo que es más adecuado, es una de las características de las asambleas atenienses cuando se convierten en ciudades-estado. Y la entrenaron aquí y descubrieron su importancia en la guerra, ¿cierto? Gracias a la libertad de palabra nacida del deseo de discernir lo mejor como guía del actuar. Esta libertad de expresión en la asamblea generaba una suerte de igualdad en la que los rangos se diluían en aras de dilucidar lo mejor, la mejor decisión, aunque hubiese que sacrificar el propio punto de vista. ¿Sí? Algunas veces yo sigo pensando que lo mío es lo mejor, pero si la mayoría disciernen y creen, y bueno, ya, no me voy a enojar por eso. Perdón. También en la asamblea los hombres se hacen sobresalientes por hacer a un lado el interés personal, por la sensatez, por la razonabilidad de los argumentos, por hacer la mejor propuesta basada en el mejor análisis para ganar la guerra. Y entonces, en ese sentido, quien hablaba con resolución y con buenos argumentos, inmediatamente le decía, por ejemplo, a Agamenón, le decía Homero, todos se quedaron callados en silencio, admirados de sus palabras, pues había hablado con resolución. Admiraban la manera de hablar también, no solamente que tuviera razón, sino la manera de hablar. Los jóvenes eran destacados, aplaudidos, porque cuando hacían una buena propuesta, inmediatamente los reconocía, y el anciano Néstor, Agamenón le decía, ojalá tuviera yo 10 ancianos capaces de dar los consejos que das tú. Quiero puntualizar lo siguiente, cómo se hace la extrapolación de lo militar a lo político. Primero, la asamblea, las cualidades, las características de la asamblea de los guerreros fundaron las características de la asamblea de las ciudades-estado griegas. Hay un autor que dice que más o menos desde la época de Dracón, por allá por el siglo VI, se hicieron asambleas, pero yo no he leído sino esa cita. Uno encuentra sobre una misma cosa distintos
análisis y puede que otro diga que otra cosa distinta. Yo solamente encontré una cita. Segundo, ustedes pueden consultar la palabra areópago, que viene de Ares, y el Areópago siempre fue una institución excelente y reconocida a través de los tiempos, porque su origen es legendario y mítico, porque al Areópago pertenecían los mejores arcontes, o el mejor arconte, el mejor, pasaba al Areópago, y esa institución fue considerada la mejor. Hay anécdotas en la guerra en donde en la guerra del Peloponeso, que fue fiera, Tucídides, el historiador de la guerra del Peloponeso y que era ateniense, admira profundamente a Brasidas, que es un general troyano, en este caso es espartano, siendo su enemigo porque era de esta y de esta manera. Todos esos valores de estos como que van pasando en los campos de batalla. ¿Pero por qué vía? Por una vía, y ya no digo más. Por una vía, por la vía de la difusión de la obra de Homero. Les recomiendo Diodoro de Sicilia. En el tomo 4 hay un discurso de un tal Nicolao donde se ve todo esto patente, volcado en la guerra y en la política. Les voy a leer una cita de Homero. Si la encuentro. Mira, no la encontré. Bueno. Es un epigrama, o sea, como una escritura en una piedra, generalmente lo hacían, y decía, a Homero, y entre lo que decía había una cosa pues sumamente exagerada, pero era la grandeza que ellos consideraban a Homero. Homero, luz de las musas. Pues, es una cosa que mide la grandeza que ellos veían en Homero, porque resulta que las musas eran las que inspiraban a los poetas, a los historiadores, las musas eran las inspiradoras, y estos ponen de inspirador a Homero de las musas. Entonces, por la lectura de la Ilíada, todos los valores que más o menos se pueden mirar en la asamblea y que les pude mostrar en el campo de batalla, se extrapolaron al campo de la política. Me da un poquito de pesar no haber sabido manejar el tiempo, pero resulta que yo estoy escribiendo un libro, que se llama La dimensión educativa e histórico-política de la Ilíada, y algo de esto irá en ese libro. Muchísimas gracias. Gracias, profesora. Ahora le damos la bienvenida a John Edison Mazo Lopera. Él es filósofo de la Universidad de Antioquia, magíster y candidato a doctor en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es docente de esta misma institución, donde dicta el curso de Historia Antigua, así como docente de la Universidad Pontificia Bolivariana en el curso de Griego Clásico. Ambos sostendrán una conversación en la que estaremos además atentos a sus preguntas. Para escucharlos disponemos de un micrófono, solamente deben levantar la mano y iremos hasta donde ustedes. Bienvenido, profesor. Gracias. Muchas gracias a la Universidad de Antioquia y a la profesora Clara por la invitación, y a la profesora Judith. El título de esta conferencia, El ideal de ser el mejor, es no solamente bello,
sino que en griego tiene una palabra muy específica, aristeuo, ¿sí? Así se dice en griego ser el mejor, pertenece a un verbo, ser el mejor. En torno a esto, pues la lectura de la Ilíada, podemos encontrar que el mejor no es cualquiera, ¿sí? Aristeuo, ser el mejor, es una característica del eugenes, del hombre noble. En ese sentido, para ser el mejor hay que pertenecer a una raza, ¿sí? Hay que pertenecer a una raza y por eso la patronimia que mencionaba la profesora Clara al inicio de su conferencia, que se diga Aquiles, ¿cierto?, hijo de Peleo, o el Pélida Aquiles, que se diga Áyax Telamonio, que se diga Menelao, Agamenón, Atridas, no es casualidad ni es algo meramente literario estético. Realmente lo que está diciendo Homero en la Ilíada es justamente que estos hombres son los mejores porque se remonta su ascendente a una estirpe superior, divina, ¿sí? Entonces quería apuntar que una característica del mejor es que él es un hombre noble, es un eugenes. A propósito de lo que mencionaba la profesora Clara, que las emociones y los sentimientos no parten del individuo, sino que le llegan, ¿sí? Quería apuntar y dialogar con la profesora Clara y con todos ustedes. Si el mejor es alguien que está atravesado, estremecido por emociones tan fuertes como la cólera y el amor, ¿sí? ¿Cómo, John? Decir, la Ilíada inicia… Es que mira que tenía yo en la cabeza algo, y es que, John, que el noble no implica… El micrófono. Perdón, sí, que es que estaba pensando en algo que le iba yo a preguntar a John, y es que el noble no necesariamente era el rico, sí, el rico, no necesariamente, sino que era el asunto estrictamente del linaje, ¿verdad? Pues O sea, de acuerdo a mis lecturas de Carlos García Gual y Francisco Cuadrados, el hombre aristócrata lo es porque posee tierras, bueyes, cabras, ovejas, es que tú dijiste etcétera. aristócrata, perdón, que es sí, el aristócrata, sí, claro, sí, perdóname. Ahora sí, ¿cómo es la cosa? Entonces, una característica del mejor es aquella, ¿sí?, que lo destaca porque él es estremecido, arrebatado, penetrado por terribles emociones y sentimientos como la cólera y el amor. Doy un ejemplo. La Ilíada, como lo has dicho, Con interlocutores así para que enemigos. inicia con la cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles. En ese sentido, la cólera de un hombre noble causa estragos, ¿sí? Y la Ilíada también podríamos decir que un sentimiento terrible, que es incluso un dios, da inicio a esa guerra, que es el amor. Pero ese amor no se da en hombres vulgares, en panaderos, en arrieros, ¿cierto? Se da en aristócratas. El mejor es atravesado entonces por sentimientos, emociones que causan estragos a la polis, a la ciudad, a los amigos y a los enemigos. Pues mira, yo lo que vi en esa lectura minuciosa de la Ilíada es que, como que psicológicamente hablando, ellos todavía como el cuerpo y el espíritu y lo que es decir, somos dos, yo que tengo un cuerpo, ¿sí? Y yo que tengo un cuerpo despedazado, yo que tengo ojos, yo que tengo manos, yo que tengo pies y yo que tengo sentimientos, ¿cierto? Y como que esos sentimientos, que perdóname la redundancia, que yo siento, son tan fuertes, tanto, como que me siento extraño y casi que no admito que son míos,
sino que están afuera y se meten en mí, ¿sí? Como que hace falta del ser humano que pinta Homero una observación. Tienen una muy buena observación de la naturaleza física y de la naturaleza humana, pero del sí mismo, como decía Nietzsche por allá en la genealogía de la moral, nosotros somos los más lejanos para nosotros mismos, como que ellos mismos, eso tan fuerte que sentían, como que todavía no lo alcanzan a entender, que es su propia característica y naturaleza humana, y todo eso que provoca esa cólera, esa ira, el deseo, tal vez el amor, esos sentimientos fuertes que son de ellos, todavía ellas no los reconocen como tales. Es como lo que yo vi ahí en la Ilíada. Pero es que lo fuerte a nivel de los sentimientos pues produce estragos. Y sobre todo en estas personas que no han tenido una gran trayectoria histórica en la autolimitación del ejercicio de la fuerza contra el otro. Sencillamente vamos a saquear esa ciudad y le ponen toda la fuerza y la saquean, y si hay que matar al otro, pues le ponen toda la fuerza y la táctica y lo matan, porque ellos vienen de cuando eran sedentarios y se tenían que defender de que otros les quitaban, entonces todavía como que no han hecho ese ejercicio, es lo que yo leo como ahí en la Ilíada. Sí. Otra inquietud muy interesante es que Homero siempre está mencionando particularidades físicas de los mejores, ¿sí? E incluso de los dioses. Dice, por ejemplo, Aurora de dedos rosados, Atenea ojizarca, Leto de hermosos cabellos, Hera de brazos nevados. Y cuando habla de los personajes mortales, dice que son de hermosos cabellos, de una altura impresionante. Una talla, sí. Una talla increíble. Y me surge entonces la pregunta, ¿el mejor no puede ser feo? El mejor no puede ser feo. En la Ilíada. Lo dicho yo, nos vemos a la salida. El mejor, yo no sé, John. Mira, yo lo único que puedo decir es lo siguiente. Otra cosa que se extrapola a la política es la imparcialidad, ¿sí? Que se extrapola a los jueces y demás, pero llama mucho la atención, y eso no lo tenía ni siquiera en este texto, que mire que si hay dos, el primero y el segundo en los griegos, es el primero y el segundo en los troyanos, como que todo va así equilibradito, ¿no? Y menciona a dos con características negativas y a uno de ellos físicas, y no son precisamente los excelentes. Dolón era el ser humano más indigno, es textual, más indigno que llegó a ser parte del bando panaqueo. Además, él lo describe físicamente, que tiene la cabeza picuda, que tiene aquí en vez de pelo como unas lanas, y que tiene el cuerpo es contrahecho, y es el único ser humano que hay como feo e indigno, de una cualidad negativa en el ejército panaqueo. Pero en el ejército griego está Dolón, y Dolón es el ser, ay Dios, a ver, me acuerdo, este es indigno, vil, que llegó a Troya, en el ejército troyano, y a este no lo describe por ninguna característica, pero ya con que a uno le digan vil tiene, no. Además le decían que tenía como así lo dice, es aspecto de ser vil, y con eso le dicen a uno todo. O sea, ya es que una persona con aspecto de ser vil no es precisamente como hermosa, ¿no? Eso es lo que dice la Odisea. Porque los otros sí eran pues Héctor y Aquiles. Qué pena yo ahí meterme en la conversación, pero es que pero aquí dilucidando la conversación con ustedes. Es como por las lecturas que he hecho sobre la cultura griega, pues que esos epítetos en la Odisea, en la Ilíada, de alguna manera pues nos pintan, grosso modo, rasgos físicos, pero yo creo que había también era un interés
si estamos hablando en clave de honor y de valentía y de que eso es lo que valora una cultura y una sociedad, al señalar ciertas características físicas, es mandándolo también al otro plano, pues metiendo la cucharada en la conversación, ¿no? Puede ser como por esa línea. Y lo último, algo que quería de pronto agregar, que recordaba el concepto de ibris, que es en lo que caen los personajes de las tragedias griegas, y es cuando precisamente Ajax entra en ira, ¿cierto? Porque se siente injustamente tratado. Entonces entra en ese estado de ibris que lo lleva a confundir un ganado con un… Pierde. ¿Cierto? Que pierde. Y aparece el otro concepto que es amartía, reconocimiento. Cuando salgo de ese estado de ibris y veo, ¿cierto? Que ese ver allí tiene que ver con el conocer que lo que estaba viviendo era un estado que me llevó a… En el caso de la cólera, el estado de ibris, y ya luego, después de la desastre que crea la cólera o que crea la ira, llega la amartía y es, bueno, vamos a aclarar qué está pasando aquí, ¿cierto? Estaba como recordando. Hago un apunte breve. Veo que reconoce las palabras griegas y de la hibris y de la hamartía. Evidentemente, el mejor está atravesado por unas emociones y unos sentimientos que él debe afrontar y tomar una decisión, ¿sí? Y esas decisiones muchas veces lo involucran en una encrucijada, en una aporía, es una palabra griega. Poros es camino y aporía es no tener camino. El hombre noble, el mejor, debe afrontar, sí, la toma de decisiones, pero cruzado, atravesado por emociones y sentimientos que lo confunden, ¿sí? Y ahí es donde ocurre entonces la hibris y la hamartía, y serán temas entonces posteriores de las tragedias griegas. Me parece muy pertinente tu comentario. Y en ese sentido se hacen profundamente humanos, porque lo más humano que uno pueda encontrar del ser humano y lo más difícil es tener que decidir. Sí. Clara Inés, yo quiero volver sobre el asunto de lo bello, pero lo voy a traer desde otras disciplinas que lo han pensado, y es desde el psicoanálisis. A Jacques Lacan le interesó mucho la función de lo bello, y justamente para hablar de la función de lo bello habla de Antígona, de la belleza de Antígona sacrificada, que pues podría no tener nada de bello, pero que lo tiene. Y lo bello, la función de lo bello en la Ilíada, porque dijiste varias veces, Clara, que lo que te había cautivado era algo que no sabías, y era lo bellamente dicho de esta matanza y del horror, de todo esto, pues que… Como aplaca el horror. Eso, que desencadenan las pasiones negativas del hombre, digámoslo. En ese sentido, la función de lo bello es precisamente cubrir ese horror, mostrarlo, pero al mismo tiempo velarlo, tener esas dos funciones. Y yo me preguntaba si de alguna manera Homero, bueno, situarlo como literato o situarlo como historiador, cualquiera de las dos va, porque cuenta una historia, pero la cuenta bellamente. ¿Perdón? A Homero, ¿cierto? Cuenta una historia de horror, pero la cuenta bellamente, para que llegue. Mágico. Es decir, por el lado de lo bello para mostrar el horror. Quería resaltar eso porque es lo más interesante de lo que me parece que has transmitido hoy. Clara, muchas gracias. Pues mira que es que ya uno teniendo el contexto histórico, lee la Ilíada con una facilidad impresionante. Perdón. Para que quede en la grabación. Perdón, que después de tener el contexto de la Ilíada, se lee la obra con una facilidad impresionante. Y la obra lo captura uno, lo seduce. Ya les digo, estando en segundo bachillerato, insistí en leerla, no entendí, pero me quedaba algo. Yo escuchaba algo hermoso como ahí.
Y sí, lo que tú dices, la función de lo bello es velar sin dejar de decir. Mostrar, exactamente al mismo tiempo mostrar. ¿Ibas a decir algo, John? Sí, profe, quería apuntar que en griego, Homero, pues él escribe en griego jónico, él es de Asia Menor, y utiliza dos adjetivos muy particulares para hablar de lo bello. Uno es kalos y el otro es kalos, con doble lambda. ¿Sí? Kalos es para hablar de la belleza netamente física. ¿Sí? Entonces, esa belleza netamente física se describe, cuando habla del hombre noble, siempre describiéndole o los ojos, las manos, los pies o el cabello. ¿Sí? No hay ombligos, no hay estómagos, nada de esto. Sí. En ese sentido, el kalos, el bello, es el hombre noble. ¿Sí? Hay un hombre que es Tersites. Este hombre está en la asamblea, no se le menciona el ascendente, porque al parecer Homero lo quiere hacer parecer como innoble, vil. ¿Sí? Este hombre le dice a Agamenón, le dice que él es codicioso. Ulises, Odiseo, le toma el cetro a Agamenón y le pega un golpe en la cabeza y este hombre sale llorando. Y se dice que era feo, ¿sí? Era feo, jorobado, y tenía cabellos, sí, pero como una especie, no sé, de enredos, unos cabellos enredados, diciéndonos que no era un hombre noble. Entonces, a mi parecer clara, el noble sí es bello, debe ser kalos, con doble lambda, y también kalos, es decir, realiza acciones bellas. Ese kalos, que no es con doble lambda, se refiere tanto al aspecto físico como al aspecto moral. ¿Sí? Realizar bellas obras. Esas son características del hombre noble. Por lo demás, la diferencia es preciosa. Lo bello físico y lo bello de la expresión de... es preciosa esa diferencia. Sí, me parece muy particular que los griegos tengan una estética para el obrar. De hecho, Séneca en las epístolas, Séneca no es griego, pero hereda de los griegos su tradición, la cultura, y él dice, hacerse bueno es una obra de arte. ¿Sí? En una de las epístolas que le escribía a Lucilio, hacerse bueno es una obra de arte. Eso lo dice en el siglo I después de Cristo. Y Pítaco de Mitilene en el siglo VI dice, es difícil ser bueno. Y Bías, otro sabio de Grecia, dijo, la mayoría de los hombres son malos, feos, malos, sí. Feos, malos, obviamente aspecto feo. Pero porque tengo yo que ser mal, a mí me parece una conclusión como aspecto feo, y obrar vil, obrar mal, que se dice caquía, ¿sí? Cacos es el malo, ¿sí? Pero el hombre bueno, pero bueno en exceso, sería un kalos cagazos, ¿sí? Es decir, bueno y noble, pero forma una sola palabra dos adjetivos distintos. Kalos, bello, jagazos, bueno. Ajá. Sí, entonces la lengua griega es muy importante a la hora de ver matices en la Ilíada, ¿sí? Y contribuye mucho a identificar quién es el mejor. Y según lo que estás diciendo de las descripciones, por ejemplo, de Agamenón, tú dices que dice malo, cacos, malo. Cacos. Cacos. Por ejemplo, también del libro que yo he leído, hay una descripción de la máscara de Agamenón y también de la Aristeia de Agamenón. Por ejemplo, en la máscara dice, se trata de una máscara de batalla, no es un retrato de una persona, sino el rostro del rey guerrero,
brutal, excluyente e imponente, tan inmenso como cualquier inquisidor renacentista, con esa boca ancha, cerrada y decidida, y la mandíbula apretada tras ella. Es el casco en rostro de la gloria permanente. Contemple atentamente su vacuidad repugnante. Apélelo y no obtendrá respuesta. El oro resplandece, nada le importa. Puede herir, pero es imposible herirle. Estamos aquí ante Agamenón en su aristeia, su potente impulso hacia la supremacía, su mejor momento, de acuerdo con lo que significa la palabra, su excelencia, el instante de su proeza. Y en ese foco de poder, sus ojos extraños, parecidos a un grano de café, pueden entenderse como unos ojos cerrados y ensimismados o rasgados por la concentración. Hay también vanidad en ese rostro. Las puntas del mostacho están ligeramente entornadas hacia arriba y en una perilla le crece justo bajo el labio inferior, pero en la raíz ese rostro encarna la inmisericordia del dominio. Retenga mentalmente ese rostro y lea el comportamiento de Agamenón en el canto 11 de la Ilíada, mientras vadea entre matadores y muertos. En su arrebato de violencia, los hombres caen como árboles bajo el hacha de un leñador. Y aquel, el Atrida, con aguda pica furioso en mitad de la frente, le dio, que no detuvo la lanza, el yelmo de duro bronce, sino que yelmo y hueso atravesó, y el cerebro dejó esparcido por dentro. Así abatió al atacante. Al siguiente hombre le clava la lanza en el pecho, sobre la tetilla, y el tercero muere de un corte con la espada cerca de la oreja. Los dos siguientes hermanos suplican a Agamenón que no los mate con dulces palabras y le ofrecen bronce, oro y hierro de la casa de su padre, pero fueron amargas las palabras que escucharon. Desalentadora, lo contrario de reconfortante. A uno de los muchachos lo derriba de una lanzada en el pecho, al otro le corta los brazos primero y luego la cabeza con la espada. La cabeza rueda cual piedra redonda entre la multitud de guerreros que lo rodea. Agamenón es un incendio en el bosque y un león en las montañas. Sus manos están salpicadas por sucia sangre. Los carros de aquellos a quienes ha dado muerte corren sin rumbo por el campo de batalla. Sus caballos, echando en falta a sus expertos aurigas que en el suelo yacían más gratos para los buitres que para sus esposas. Pues qué tanto sería la horrible figura de Agamenón, que dice: los guerreros troyanos se apartan del camino de Agamenón, temblando como una cierva que ve a un león devorador a sus cervatillos y no puede hacer nada por protegerlos. Agamenón es ese león que devora los órganos internos de aquellos a quienes da muerte. Mata a un hombre, infidamante, recién casado, lejos de su amable esposa legítima, de quien, por lo mucho que dio, no vio beneficio. Y luego, en un frenesí de repetición, al hermano de Ifidamante, a quien Agamenón decapita con su espada. Ha sido un festival sangriento de destrucción de seres humanos, pero más que eso, estamos ante una destrucción de relaciones humanas. Agamenón es la violencia de filos pulidos
y sus víctimas son, en esencia, sus ligaduras y tendones. Es el encuentro de la espada y el tejido conector. Muchísimas gracias, señora. Me hace acordar, ya debemos terminar. La lectura me hace acordar que a mí me parece muy bueno cuando una persona se muere feliz, ¿no? Todos nos vamos a morir, pero que muera feliz. Y Henry Schillman se murió feliz porque él creyó haber desenterrado la máscara de Agamenón. Pero después de que él se murió, por las investigaciones se dieron cuenta que no, que era de reyes todavía anteriores, mucho anteriores que ellos, pero la máscara que él descubrió se sigue llamando de Agamenón y así se la identifica. Entonces ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad, Judy? Bueno, muchísimas gracias. Sí, tengo yo bibliografía pues rica, interesante. Si a alguno le interesa, con mucho gusto, lo que tenga en PDF yo se la paso. Sobre todo la biografía de Schillman, que es preciosa. Y bueno, si en algo les puedo permitir una lectura rica o hacer más agradable una lectura rica de la Ilíada con la bibliografía que tengo, con muchísimo gusto.